Dale más potencia a tus proyectos esta temporada con las mejores marcas de herramientas inalámbricas y aprovecha los ahorros de verano en The Home Depot. Ya sea que estés trabajando en una valla o construyendo una casa del árbol, el Combo Kit de 2 herramientas Ryobi de 18 voltios te da potencia y duración para terminar tu proyecto. Ahora a un nuevo precio más bajo de solo $99. Haz más con los ahorros de verano en las mejores marcas de herramientas inalámbricas. Solo en The Home Depot. Buenos días. Buenos días. Vamos a cortar tela, que hay tela que cortar. Mañanas en Libertad. Juan Francisco Serrano, diputado por Jaén y número 2 en la Secretaría de Organización del PSOE junto a Santos Cerdán, no continuará en su cargo. Tampoco lo hará Alfonso Cendón, otro dirigente cercano a Cerdán, ni otros 7 miembros de la actual cúpula socialista, según ha adelantado el diario. Estos relevos forman parte de las primeras decisiones en el marco de la nueva Ejecutiva Federal del PSOE, que será ratificada en el Comité Federal previsto para este sábado. En esa reunión se designará el sustituto de Cerdán y podrían anunciarse también nuevos nombres para puestos clave, como la portavocía del partido u otras responsabilidades de peso. Las salidas se han hecho públicas mientras Pedro Sánchez se encuentra en Sevilla, donde ha clausurado la Conferencia Internacional para la Financiación al Desarrollo de la ONU. Pese a tratarse del evento internacional más relevante de 2025 celebrado en España, su impacto mediático ha quedado eclipsado por el escándalo que sacude al Partido Socialista. Bueno, pues esta es la información que traen diferentes diarios de izquierdas, en particular, por ejemplo, el diario.es y El País avanzan nombres de lo que serían las bajas confirmadas dentro de esta purga que lleva a cabo Pedro Sánchez dentro del PSOE, dentro de Ferraz. Una purga porque ya saben que el mensaje del presidente es que la corrupción solo atañía a su partido, que no salpicaba al gobierno, y nos sigue vendiendo la moto de que era una cosa pues muy residual dentro del Partido Socialista, dentro de Ferraz. Y cuando vemos esta purga, pues a la hora de comprar el mensaje tenemos que ver esos nombres propios que, si no siguen ustedes la actualidad política del PSOE día a día, pues realmente son completamente irrelevantes. Son nombres muy desconocidos, por así decirlo, son nombres de muy cafeteros, de los que, como les decimos, seguimos la política muy en el día a día. Fíjense ustedes, Juan Francisco Serrano, Javier Alonso Cendón, Esther Peña, Manuela Vergés, quizás Manuela es más conocida, Francisco Lucas Ayala. En fin, ¿ustedes creen que con limpiar estos nombres se limpia el Partido Socialista? ¿Qué responsabilidades puede depurar Pedro Sánchez en el PSOE que no sea la suya propia? Que no caigan ellos directamente. Porque claro, están señalando directamente a unas personas. Oye, estos, mira, es que era el 3 de Cerdán, el 2 de Cerdán. Pues que igual el que tiene que caer es el propio Pedro Sánchez, teniendo en cuenta que fue él el que puso directamente a Santos Cerdán ahí y no sabemos si contaba, como les decimos, con su autorización. Así que en vísperas de ese acto en el que previsiblemente se van a anunciar las primeras medidas que tiene preparadas el presidente del gobierno para intentar limpiar la corrupción, hay que poner, como les digo, el foco en la depuración de responsabilidades y sobre todo en la parafernalia de propaganda que está preparando el Partido Socialista para este fin de semana, para decirnos que ya el Partido Socialista es una cosa completamente limpia y completamente nueva. Solo falta que nos digan que van a cambiar el logotipo, que esto lo suelen hacer mucho cuando hay cualquier tipo de crisis de comunicación, los colores corporativos, un himno nuevo, ¿no? Esto ya parece que han limpiado la sede de arriba abajo, cuando realmente el problema son las personas que han permitido pues cuestiones como esas filtraciones interesadas, ese manejo de información, ese cobro de mordidas, esa financiación ilegal que ahora mismo está investigándose. El PSOE, además, en este acto para darle la vuelta, ha organizado un evento con mujeres en Ferraz previo al Comité Federal para demostrar lo muy feministas que son cuando ha habido una serie de cuestiones bastante chabacanas relacionadas con la corrupción. Estoy pensando, pues por ejemplo, en todo el escándalo relacionado con las amigas de José Luis Ábalos, las personas de compañía que rodeaban a Koldo García, etcétera, etcétera. Así que, sinceramente, yo no comprendo muy bien la expectativa que hay en torno a este Comité Federal. Entiendo que los militantes socialistas tienen que pensar que es un revulsivo, una oportunidad para mantener su partido, pero lo que les hemos dicho aquí una y otra vez, que no pasa nada si desaparece el PSOE. Es más, es una buena noticia que desaparezca el PSOE, porque en toda su historia lo que hemos visto relacionado con el Partido Socialista pues es tragedia, miseria,
comunismo, socialismo, que es lo que ellos promueven. Así que, insisto, vamos a ver este fin de semana mensajes lanzados desde Ferraz, hablando del encasillamiento de Pedro Sánchez, de cómo él considera que ya ha limpiado el partido y sobre todo, insisto, ¿a quién van a señalar desde Ferraz? Si lo que estamos viendo, lo que estamos viviendo es que la persona más cercana al presidente del gobierno se encuentra en prisión, que era ese nexo directo con la corrupción. La persona que situó ahí a Santos Cerdán es Pedro Sánchez. Así que yo entiendo que estamos ante una situación desesperada por parte del PSOE, de la que les va a ser complicado salir. Sobre todo a la luz de las cosas que estamos conociendo, porque es que ha sido caer la primera ficha del dominó, que es Santos Cerdán, y empiezan a surgir informaciones que confirman cosas que ya sospechábamos. El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que fue el empresario Antxon Alonso quien actuó como intermediario para facilitar un encuentro entre él y Santos Cerdán, entonces dirigente del PSOE navarro. Pues no tengo que decir grandes cosas, es decir, se está diciendo por ahí que yo soy amigo íntimo de Antxon Alonso, cosa que es absoluta mentira. Pero sí que es cierto que voy a decir dos cosas que son ciertas. Ya sé que hay algunos que están haciendo malabares en las declaraciones, yo voy a ser absolutamente claro. Cuando yo salgo de la cárcel, no sé en qué año, no me acuerdo, yo tengo un amigo común, muy amigo mío, y que es amigo de Antxon Alonso por razones familiares. Yo no conocía a Antxon Alonso. Y me propone estar con él porque tiene una oferta que hacerme. La oferta es que hay un miembro del Partido Socialista de Navarra que quiere estar conmigo. Entonces veo a Antxon Alonso dos veces. Una cuando me dice que hay una propuesta del Partido Socialista de Navarra, de un dirigente del Partido Socialista de Navarra para estar conmigo, y otra es porque le trae a la cita que estoy con él, con Santos Cerdán. Por cierto, Santos Cerdán ha sido uno de los interlocutores principales de Euskal Herria Bildu, no tenemos ningún problema en reconocer eso. No sé si algunos tienen problemas, pero no ha sido el único. Nosotros también hablamos con más gente, pero Santos Cerdán ha sido un interlocutor muy importante para Euskal Herria Bildu. Y en esa segunda, la primera vez que yo conozco a Santos, nosotros fijamos cuál va a ser la vía de interlocución entre el Partido Socialista Obrero Español y Euskal Herria Bildu. Punto final. Por otro lado, otro de los socios del gobierno que se pronunció sobre el caso Cerdán tras reunirse con el presidente Pedro Sánchez fue el ministro de Cultura y miembro de Sumar, Ernest Urtasun. Vamos a ver, la reunión no ha sido satisfactoria porque no ha producido avances y en eso lo queremos decir con toda claridad. Dicho lo cual, al Partido Socialista le hemos dado una hoja de ruta clara. Nosotros somos perfectamente conscientes, al igual que la mayoría de socios de la investidura, que la solución a la grave crisis de corrupción que afecta al Partido Socialista no es entregarle el gobierno a la Gürtel ni entregarle el gobierno a la extrema derecha. Pero es verdad, y lo he dicho anteriormente, lo han dicho mis compañeros, hay un riesgo de que la legislatura embarranque si no hay una reacción por parte del Partido Socialista. Hoy lo que le hemos trasladado es una hoja de ruta posible para hacer la legislatura viable hasta el año 2027, que es lo que todos deseamos. Y por lo tanto ahora, insisto, la pelota está en el tejado del Partido Socialista. Tienen que tomarse en serio la situación, hacerse cargo de la urgencia y por lo tanto transmitirle a la ciudadanía de que vamos a tomarnos en serio la lucha contra la corrupción y recuperar una agenda social potente que para eso nos eligieron el pasado 23 de junio. Bueno, pues escuchaban a las palabras del líder de Sumar hablando de cómo están sosteniendo al gobierno de Pedro Sánchez, cómo se dan golpes de pecho, precisamente diciendo que ellos quieren limpiar la corrupción, que la corrupción es solamente del PSOE, etcétera, etcétera. Bueno, pues es el mensaje que lógicamente tienen que lanzar y que realmente no se cree nadie, porque si quisieran tirar de la manta, si quisieran acabar con la corrupción, lo que tendrían que hacer es salir del gobierno. Y por tanto, que se hundiera Pedro Sánchez. Pero ustedes están ahí sosteniendo la corrupción, sosteniendo a Pedro Sánchez porque les interesa. Igual que pasaba con el terrorista Arnaldo Otegi. Siento, señores, haberles tenido que poner estas palabras. Escucharle realmente es algo que, aunque sean las 7:17 de la mañana, les va a revolver las tripas. Sean las 7:17, las 8, las 9, las 10. A cualquier hora escuchar hablar a Arnaldo Otegi es una auténtica desgracia, pero sobre todo era una manera de que ellos mismos se retraten, escuchando sus palabras. Por ejemplo, fíjense, estábamos comentando Eric y yo, cómo puede ser tan mentiroso como para decir que no se acuerda de cuándo salió de la cárcel,
¿Que no te acuerdas, Arnaldo Otegi, de una fecha tan señalada para ti? Del año en el que has salido de la cárcel. En fin, es como para hacérselo mirar. Empieza mintiendo con esa y luego con otra, pero quizás sí que dice la verdad cuando dice que estuvo directamente relacionado con Santos Cerdán, que se le proporcionó lo que ellos han llamado una hoja de ruta, que son una serie de elementos, una serie de chantajes para que el gobierno socialista cediera y les regalara a Bildu pues una serie de cuestiones para apoyar al presidente del gobierno para conseguir su investidura. Insiste Arnaldo Otegi en decir que no tiene especial querencia por sostener al líder del PSOE, a Pedro Sánchez, pero lo que les diría es que no tiene quizás especial querencia, pero sí mucho interés. Mucho interés, porque sabe que puede controlar al gobierno de la nación a través de Pedro Sánchez, a través de la vanidad de un líder que se cree el único. Y de hecho el terrorista Arnaldo Otegi ya salió al rescate de Sánchez hace tiempo diciendo que, bueno, había una operación por tierra, mar y aire para derribar el gobierno progresista de Pedro Sánchez. También ha utilizado la excusa de que está apoyando a Pedro Sánchez para evitar que venga lo que ellos llaman la extrema derecha, que no es más que Vox. Así que ya les digo, lo que estamos viendo es como Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi directamente estaban relacionados para autorizar ciertos pactos y precisamente gracias a esos votos conseguir llegar a la Moncloa. Hablamos en particular de lo que pasaba con el empresario investigado Antxon Alonso y la mediación de Santos Cerdán, y tenemos que hablar de lo que pasó en el gobierno de Navarra y cómo María Chivite consiguió llegar allí, ¿no? Con la ayuda, lógicamente, también de los nacionalistas de Uxue Barkos, en fin. Todos estos amigos, todos estos socios que son lo peor de la política en tanto en cuanto quieren fragmentar nuestro país. Y quieren quedárselo, lógicamente, que esa es una de las claves. En fin, están las cosas complicadas dentro del Partido Socialista con esto que estamos viendo. Y hay una información que es interesante, sobre todo cómo están de preocupados los presuntos socialistas buenos. ¿Alguno queda? Pues dicen ellos que sí. El contenido del correo corporativo de Santos Cerdán, ya en manos de la UCO, genera gran preocupación en Moncloa y en Ferraz. Fuentes del máximo nivel del PSOE citadas por Voz Populi temen que el análisis de esos correos revele una posible implicación directa o indirecta del presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Púmpido, en la redacción de la ley de amnistía. Antes de que la Guardia Civil accediera a la cuenta, el PSOE hizo una copia de seguridad. Por ello, el partido pidió al juez instructor Leopoldo Puente que se expurgaran bajo control judicial las comunicaciones ajenas a la causa, especialmente las relacionadas con su estrategia política. El magistrado respondió que el PSOE no puede realizar peticiones al no ser parte del proceso, aunque aseguró que excluirá del análisis toda información irrelevante para la investigación. Bueno, esos presuntos socialistas buenos están preocupados por varias cosas respecto a su partido, por la financiación ilegal, por cómo llegó Pedro Sánchez al poder, por cuestiones políticas como esta que les estamos contando y la participación directa de Cándido Conde Púmpido en la redacción de la amnistía, sobre todo por esa conexión de las que les hemos hablado largo y tendido en este programa, de que directamente estuviera involucrado y que se le hubieran dictado, pues como les decimos, una serie de cuestiones desde el Partido Socialista. Y claro, lo que vemos con estas investigaciones, como les decimos que está llevando a cabo la UCO, ya les hemos contado que hay muchísima información que descifrar, el volumen es enorme, pero lo que vemos es como estamos ante una presidencia ilegítima, pero no solamente por parte de el Partido Socialista, por lo que pasa en Ferraz, sino directamente por el presidente del gobierno, ¿no? Porque está forjada con personas que se han saltado la ley, directamente con delincuentes. Antes hablábamos de Arnaldo Otegi, que pues intentaba aclarar con sus palabras cómo él estaba desvinculado del aparato de corrupción socialista, cuando en realidad lo que estaba haciendo es servir a los intereses políticos directos de Pedro Sánchez. Y en el caso de la ley de amnistía, va por el mismo camino. La semana pasada, exactamente el viernes, les estábamos contando esa mala noticia, como el Tribunal Constitucional avalaba pues esa ley de amnistía. Solo una semana ha pasado para que tengan que conocerse
un poco más de cómo se hizo esa ley de amnistía, que ya les digo yo que iba al dictado de los secesionistas catalanes, esos secesionistas que le dijeron a Pedro Sánchez lo que querían a través de las negociaciones con Santos Cerdán, con Carles Puigdemont, esa célebre foto, bueno, pues que ya todos conocemos. Y lo que vemos realmente aquí es como en el sanchismo lo que confluyen son intereses delictivos de muy diversa índole. Secesionistas, intereses delictivos relacionados con el cobro de mordidas, esa turbia amalgama de proetarras, golpistas, traficantes de influencias. En general, todo lo que se ampara bajo el paraguas de la corrupción que es lo que sustenta el régimen de Pedro Sánchez y que de hecho es lo que amenaza con arrasar el modelo judicial, el Estado de Derecho del que les hablamos continuamente aquí, porque de esta manera pues se podrían garantizar la impunidad que les ofrece ese socio histórico de los socialistas, que es Cándido Conde Pumpido y que está en el Tribunal Constitucional. Hemos visto cómo ya no se puede separar lo criminal de lo político cuando hablamos del Partido Socialista, cuando hablamos de Pedro Sánchez y cuando hablamos de esos socios, como ya les digo, el terrorista Arnaldo Otegi y el caso pues de Puigdemont, ¿no?, directamente, y su relación con las negociaciones de Santos Cerdán. Huelga de la justicia que terminó ayer, se lo contábamos aquí en estos micrófonos, 1, 2 y 3 de julio pararon los jueces y fiscales. Ahora hay que ver qué consecuencias tiene esto, porque si nosotros nos permitimos que sigan metiendo la mano en absolutamente todo, pues ya ven ustedes a dónde vamos a ir a parar. Esto en cuanto a la política nacional, pero también nos gusta poner el foco en otro tipo de asuntos, y es el caso de Ucrania. Hablamos mucho de Irán la semana pasada, de Oriente Medio, de Israel, pero no queremos dejar de lado esta guerra que se está enquistando y de la que ayer vimos que quizás había un paso adelante. El presidente ruso Vladimir Putin ha trasladado a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación telefónica de casi una hora que Moscú no renunciará a sus objetivos en Ucrania y se mantiene firme en su estrategia. Así lo ha comunicado el asesor presidencial Yuri Ushakov, quien detalló a medios rusos el contenido de esa quinta llamada entre ambos líderes desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero. Putin también expresó la disposición de Rusia a seguir buscando una solución política al conflicto, reiterando su voluntad de continuar el proceso de negociación bilateral con Ucrania, aunque no se discutieron fechas para un posible tercer encuentro en Estambul. Según la parte rusa, Trump insistió en la necesidad de poner fin a la guerra cuanto antes. La conversación, descrita como fluida, sincera y práctica por el Kremlin, abordó además la creciente escalada en Oriente Próximo. Moscú subrayó su defensa de una salida exclusivamente política y diplomática a las crisis en Siria e Irán. Bueno, ha habido dos movimientos precisamente en la guerra de Ucrania que son llamativos. Hemos conocido como Ucrania había matado en Kursk al número 2 de la Armada rusa, que era el encargado de las fuerzas costeras y terrestres de la Armada en esa región precisamente, y murió durante un bombardeo junto con una decena de oficiales rusos. También hemos tenido noticia de un importante bombardeo en las últimas horas en las ciudades ucranianas de Odessa y Poltava. Siguen los ataques en ese frente, siguen reportándose muertos. Ayer parecía que había una pequeña esperanza, teniendo en cuenta que Trump y Putin habían hablado por teléfono sobre estos asuntos durante más de una hora. Y ya les digo que no tenemos que olvidarnos de esta guerra que lleva muchos años. Cada día de guerra es una auténtica tragedia, pero es que encima que lleve años demuestra cómo se está enquistando este conflicto bélico, hablando de, por ejemplo, los miles de ucranianos que están en manos rusas, esos desaparecidos, de esos fallecidos, los crímenes de guerra. Ya no solamente hablamos de la destrucción de los territorios, sino que, bueno, pues son conflictos en los que la comunidad internacional ha mirado a otro lado. Y quizás sería el momento de volver a poner el foco allí, como ha hecho Donald Trump, que en un momento determinado ha dicho que, bueno, que la conversación fue larga, más de una hora, pero que no llegaron a ningún acuerdo concreto. Dijo algo así como que estaba trabajando en torno a tratar de ayudar a todas las personas que allí residen, pero que no se han puesto claros los puntos, ¿no?, de ese acuerdo.
En fin, ya les digo que nosotros vamos a seguir poniéndole foco ahí, puesto que es una cuestión que nos atañe a todos directamente, porque cada día que pasa pues es una auténtica tragedia, ¿no? Que siga ese pueblo, el pueblo ucraniano, muriendo en esas fronteras. Y esto es lo que les contamos respecto a la política internacional, pero vamos a irnos con la noticia de interés general que nos trae el Banco Santander, y a la vuelta seguimos desgranando la actualidad, que viene bastante calentita. Banco Santander ofrece este espacio. La DGT activa hoy su primera operación salida del verano 2025, que durará hasta el domingo por la noche. Se esperan 4,7 millones de desplazamientos por carretera durante el fin de semana, con las horas más complicadas entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche del día de hoy. Para todo julio se prevé que haya 47,9 millones de movimientos en las carreteras españolas. Tráfico desplegará todos sus medios humanos y técnicos, incluidos carriles reversibles y rutas alternativas para evitar el centro peninsular. Las autopistas más conflictivas serán las del acceso a la costa, especialmente la AP7, la A7, la AP4 y la A4. Banco Santander ha ofrecido este espacio. Mensaje de Marga para sus jefes. Oye, chicos, que muchísimas gracias por todos estos años juntos. Pero me lo voy a montar por mi cuenta, ¿vale? Que como siempre me decíais que llamándome Margarita me pegaba a tener una floristería, pues os he hecho caso. Me he lanzado y ya tengo el local. Se va a llamar De Flor en Flor. Cuando sabes que ha llegado el momento, estamos contigo. Descubre todo lo que te ofrece el Santander para impulsar tu negocio desde 0 euros al mes. Promoción válida hasta el 20 de enero de 2026. Consulta condiciones en bancosantander.es. Cuando lo sabes, lo sabes. Craftsman Days are here at Lowe's with big savings on the tools you need. Right now, get a free select tool when you buy the Craftsman V20 2-pack battery kit. Whether it's the backyard, the bathroom, or beyond, Craftsman has the tools to help you power through and get the project done right. Because DIYing is unpredictable, but your tools shouldn't be. Shop Craftsman at Lowe's today. Valid through 7/9 while supplies last. Selection varies by location. Maximum initial battery voltage measured without a workload is 20 volts. Nominal voltage is 18.